Gestionar bien tu dinero no debería ser complicado. En MyInvestor te lo ponemos fácil. Una cuenta sin comisiones con rentabilidad desde el primer euro y acceso a productos de inversión claros desde muy poco dinero. Porque tomar buenas decisiones financieras es fácil con MyInvestor. Y estar bien informado con pausa también. Descubre más en myinvestor.es. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total o parcial del capital invertido. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. O sea, yo soy, para bien o para mal, madridista. Entonces yo el bulo con el que tengo que tener cuidado es el bulo que deja bien al Madrid y mal al Barça, al revés, ¿no? Al revés ya me ocupo yo de comprobarlo todo. ¿No? Claro, el que ya se alinea, el que yo tengo ganas como de abrir el teléfono y furiosamente decir, pero es que es lo que yo siempre digo. Ese es el peligroso. El resto ya tengo yo mis defensas puestas para no comérmelo. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa para buscar el antídoto, si es que existe, de uno de los venenos más peligrosos a los que nos enfrentamos las democracias. Aunque más que un veneno, se parece, creo, más a un explosivo, a muchos. Están por todas partes. Internet está lleno de minas, de bulos. De hecho, hay cada vez más. En las webs, en WhatsApp, en TikTok y en ChatGPT, claro. Es cada vez más complicado esquivarlos. Y como cada vez es más fácil que nos la cuelen, estamos pasando a no creernos nada. Y eso sí que es peligroso. Así que nos hemos venido a conocer a un grupo de artificieros. TEDx de la desinformación. Maldita, por favor. Maldita.es. Rastrean Internet en busca de bulos, de timos, de fraudes, con los que nos las intentan colar para intentar desactivarlos. ¿Cómo neutralizar la desinformación? ¿Cable rojo? ¿Cable azul? ¿Cuánta gente trabaja en la redacción, más o menos? 50 Ostras. Personas. Ostras. Empezó como 3 personas, ya no son 3 personas, por lo que se ha crecido el asunto. No van a crecer solo los bulos, ¿no? ¿Es posible frenar la desinformación en Internet? Yo pensé que estabais separados por aquí los bulos de los incendios, aquí los bulos de la... Ciencia, clima y tal, juntos. Aquí los bulos de vacunas ahí. Sí, los bulos de vacunas. Bulo. ¿Cómo lo repartes, Ana? ¿Por qué desde que ha llegado la inteligencia artificial hay cada vez más bulos? ¿Quién los crea? ¿Y para qué? ¿Por dinero? ¿Por vanidad? ¿A quién enriquecen? ¿Qué ha pasado desde que Meta eliminó los verificadores de Facebook e Instagram para complacer a Trump? Sí, en efecto, en este episodio también hablaremos de Trump y del riesgo de que los magnates de Internet y los algoritmos que deciden lo que vemos rindan pleitesía a una ideología muy concreta. Y también hablaremos de los desactivadores de bulos. ¿Quién verifica a los verificadores? Pero antes te voy a contar una historia, una de aquí, una muy dolorosa y que no debemos olvidar. Está a punto de cumplirse el primer aniversario de las inundaciones de la Dana, en las que murieron, solo en los alrededores de Valencia, más de 200 personas. Y en esas horas de caos, de miedo y horror, de frustración e indignación, también se inundaron nuestros móviles de bulos. El bulo más loco que te haya dicho algún chaval así de estos que van de listos y creen que ellos no se la cuelan. Que la Dana la había provocado Marruecos. Pero ¿cómo es eso? Levantan la mano y dicen... Sí, me dicen, profe, yo te lo puedo explicar lo que ha pasado. Yo te puedo explicar cómo ha surgido la Dana. Ha sido Marruecos. Desde un vídeo en el que se ve abrir las compuertas de una presa, que decía ser la de la Forata, pero en realidad es el desbordamiento de unos ríos en Bolivia y otro de la India, o sea que era falso. O los vídeos asegurando que se demolieron 26 presas en Valencia, falso también, y unos operarios tirando a una especie de camión de basura palés enteros con víveres, mientras alguien se dice indignadísimo porque se están tirando donaciones para las víctimas de la Dana, falso también. En realidad era la mercancía estropeada de un supermercado inundado. Más graves fueron las acusaciones a militares y guardias civiles de estar escondiendo miles de cadáveres que supuestamente se incineraban en secreto o se transportaban de noche en camiones frigoríficos. Falso todo. Y el bulo del centro comercial de Bonaire, del que se hicieron eco influencers con millones de seguidores y algunos medios también. Miles de vídeos falsos corrían por WhatsApp entre el pánico de esas horas. Llegaban por todas partes mensajes en los que alguien decía tener un amigo militar o un buzo que lo había visto todo. Falso.
todo falso. Igual que un pantallazo de un SMS de la Embajada de Japón, alertando de la Dana, supuestamente, y que nunca existió. Falso era un brote de cólera en Paiporta o que asaltaran una armería en Masanasa. Falso también. Y que las tormentas las había provocado Marruecos para arruinar la cosecha de naranjas. Como nos contaba hace un momento Lucía, ¿verdad? Que dando clases en los coles, precisamente de cómo desactivar los bulos, los chavales levantan la mano y hablan muy convencidos, como hablan siempre los adolescentes, de las cosas que han visto, claro, en las pantallas de su móvil. Que han visto en las pantallas de su móvil o que han escuchado en casa, porque desgraciadamente al final ese tipo de desinformación que nos conforma la idea del mundo son cosas que también te pueden contar tus padres. Que han visto en sus pantallas. Que han visto en sus pantallas, efectivamente. Y con la Dana es que fue tan brutal lo que vimos. Yo creo que nos sirvió a todos como país para entender que la desinformación ya había penetrado todos los estratos sociales, que estaba en todas partes y que había mucha gente que se la estaba creyendo. Tú aludías antes a esos 2.000 cadáveres que estaba ocultando la policía, es el bulo del parking de Bonaire, no había ni un cuerpo allí, pero es verdad que vimos decenas y decenas de contenidos. Esto es Bonaire y me acaba de decir la policía que no puedo acceder porque hay mucha prensa y mucha tal, y es mentira, es porque están sacando un montón de muertos. Que apuntaban a esa teoría de la conspiración, que era absolutamente falsa, y que además, y creo que esto es muy importante, nos hizo darnos cuenta de otra cosa, que ahí había una coordinación, que esto ya no es una persona que tiene una idea y un poco de maldad para intentar colarnos un bulo desde su casa. Esto es gente que se organiza para que cambie nuestra visión del mundo y de cómo entendemos la sociedad en la que vivimos. Y eso tiene mucho más peligro. Clara Jiménez Cruz, es la consejera delegada de Maldita, que estamos aquí en la oficina de estos TEDx de la desinformación, los que desactiváis los bulos. Entiendo que no dais abasto y cuando pasa una catástrofe de estas dimensiones o cuando hay un gran acontecimiento es aún más abrumador. Bueno, no damos abasto y tenemos que elegir lo que verificamos y lo que no, porque efectivamente no llegamos a todo lo que vemos en el día a día, no dejamos de ser una fundación chiquitita, tenemos más empleados de los que la gente cree, somos más de 50, pero siguen siendo muy pocos para luchar contra la cantidad de desinformación que hay no solamente en España, sino en español, porque al final la ruta de la seda de la desinformación hispana de Estados Unidos a Latinoamérica a España significa que tenemos que analizar muchos más bulos que si hablas una lengua minoritaria, ¿no? ¿Y cómo elegís? Entiendo que elegís aquello que afecta más a la vida de la gente, ¿no? Elegimos con dos variables. La peligrosidad, efectivamente, lo que más afecta a la vida de la gente si la pone en peligro, si pone en peligro su salud, ese tipo de cosas, y la viralidad, lo que está afectando a una cantidad mayor de gente. Y eso es lo que ponderamos para elegir a qué le entramos y a qué no. Entendemos que eso significa que a veces tomamos decisiones que hay quien puede pensar que lo hacemos por sesgo, que hay cosas que no queremos tocar, que nos da miedo o que estamos de un lado o de otro. La típica crítica. Sí, eso es inevitable. Y de hecho lo que hemos empezado a hacer ahora, también porque no damos abasto, pero porque creemos que es una manera de equilibrar esa crítica, es compartir todas las pistas de desinformación que tenemos, todo lo que la gente nos ha preguntado que creemos que puede ser falso, todo lo que monitorizamos, para que los ciudadanos puedan entrar y echarnos una mano. Y aquí no hay sesgo. Aquí entre todos intentamos limpiar este problema. Y mostrar cuanta más transparencia mejor en cuál es el proceso. Efectivamente. Tenéis hasta un número al que se puede mandar un WhatsApp cualquiera que tenga dudas de si lo que has recibido es verdadero o se la están colando. Es una herramienta importantísima para nosotros el WhatsApp porque nos permite meternos en las conversaciones privadas de la gente, que es donde sabemos que la desinformación se testea. Los desinformadores profesionales no se van a Twitter y lanzan ahí el bulo. Los desinformadores profesionales testean los bulos en WhatsApp y cuando ven que eso está empezando a coger tracción, se van a las redes más abiertas hasta llegar a las figuras públicas. Ahí es cuando los políticos de repente recogen una desinformación y empiezan también a lanzarla porque saben que ya ha calado. A ver, claro, has dicho varias cosas aquí muy inquietantes. Eso de que os metéis en las conversaciones privadas de la gente es solo si esa gente os facilita esa información, ¿no? O me puedo encontrar contigo cualquier día en mi grupo de WhatsApp. Afortunadamente yo no leo tus WhatsApp y tú no lees los míos. Bastante tenemos con los nuestros. Exacto, bastante tenemos ya con los nuestros. Lo que nos permite ese número de WhatsApp es que la gente que está en un grupo de WhatsApp en el que se está compartiendo desinformación nos puede reenviar
esos bulos a nosotros para que los verifiquemos. Y eso para nosotros es muy importante porque nos permite hacer esa escucha de lugares en los que de otra manera no podemos estar. Y Telegram, que entiendo que ahora es una de las grandes plataformas y de las más opacas. Pero Telegram es más abierto. O sea, en Telegram sí que podemos entrar en los grupos abiertos, extraer toda la información que se está lanzando ahí, analizarla en bloque. Porque te puedes unir si quieres a un grupo en Telegram de antivacunas. Y porque incluso sin unirte puedes ver lo que se está publicando. Eso es más sencillo. Pero WhatsApp es imposible para eso. Y también es muy inquietante esto que dices de que se testean los bulos, que ya lo comentabas antes con la Dana, que la desinformación no son tres pirados o gente con ganas de protagonismo que un día cuenta una bola para darse importancia. La desinformación es una industria. ¿Quién gana con esto? ¿Por qué alguien ganaría de generar tanto dolor y tanto caos, como por ejemplo comentábamos, en las horas y los días posteriores a las inundaciones de la Dana? Porque yo creo que cuando pensamos en los bulos de la Dana, podemos ser muy naif y pensar solamente efectivamente en el dolor y en lo que eso provoca en la gente que es víctima de esos bulos y que los sufre. Pero esas desinformaciones, esos vídeos que contaban falsedades, tienen otro objetivo, que es destruir las estructuras en las que creemos y en las que conformamos nuestra sociedad. Esto ya no vale, te voy a ofrecer otra cosa. Destrozar la confianza, que es en lo que se basa el sistema democrático. Efectivamente, claro. Destrozar la confianza en las instituciones más queridas, si quieres verlo así. Una de las cosas que vimos en la Dana que no habíamos visto antes de manera tan evidente es el ataque al rey. Y eso se hizo con desinformación. Y de hecho se hizo con desinformación replicada por canales rusos en otros lugares para impulsarla. ¿Qué tipo de desinformación era la que detectabais? Seguro que más de uno está en casa y se acuerda de un vídeo que decían que era la comitiva del rey Pedro Sánchez de un montón de coches de policía entrando en Paiporta y que porque ellos iban con esa comitiva no había podido entrar la ayuda a Paiporta. Mirad qué cola de coches de policías. Y de allí el rey, hiper mega escoltado, porque sabe que se lo van a comer con patatas. Ese vídeo no era la comitiva del rey. Ese vídeo eran los coches de policía local de Madrid yendo a ayudar. Pero se cogen imágenes, se sacan de contexto. Exacto. Luego lo que pasa es que la actuación del rey y de la reina el día de Paiporta, eso sí que luego se viralizó y tuvo un efecto muy positivo para la imagen de la corona. Bueno, y fueron capaces efectivamente de salvar esa narrativa desinformadora, pero lo que llevó al ataque a empezar a tirarles barro fue, por supuesto, se había calentado la situación, el dolor y la rabia, pero también que se había calentado mucho el ambiente. Lo vimos con las ONGs y las ONGs no se salvaron de esa. Cruz Roja además fue objeto de mucho bulo también. Cruz Roja fue una de ellas. Cruz Roja tiene una campaña desde hace años de gota malaya, que es lo que hace la desinformación. La desinformación no es te cuela un bulo y ya está, ya ganado. La desinformación mina tu confianza a base de una gota y otra gota y otra gota, y la primera no te la crees, la segunda no te la crees, la tercera ya dudas porque ya lo has oído 3 veces, y la cuarta pues igual te la crees. Cruz Roja ha perdido un montón de financiación después de la Dana por la campaña de desinformación que se les había hecho, que se les venía haciendo con la ayuda a los inmigrantes que llegaban en pateras a Canarias desde hacía años. Y la imagen de Cruz Roja en una parte del colectivo ya estaba muy dañada y la Dana fue lo que rebasó ese vaso. Cada vez tengo más claro que Cruz Roja se está enriqueciendo con la Dana de Valencia. Fui el primero en donar 5.000 euros el 30 de octubre. Lo que vimos y que ejemplifica muy bien la Dana al final es esa idea de no les creas a ellos, créeme a mí. Esto con lo que vivíamos las ONGs, la monarquía, los gobiernos, no nos están ayudando. Vamos a proponerte otra cosa. Vamos a proponerte este sindicato que sí que está ayudando en la Dana, que sí que ha ido, que sí que... Eso lo vemos de manera muy recurrente. Y una de las cosas que pasó en la Dana, que es muy interesante y que yo creo que nos ayuda un poco a entender lo que ha pasado con el mundo de la desinformación en los últimos años, yo creo que hay que tener en cuenta que la pandemia fue donde todo se rompe. Veníamos viendo desinformación desde hacía... Bueno, la desinformación ha existido siempre, ¿no? Pero yo creo que desde el año 2016 podemos decir que con la llegada de Trump, la crisis de refugiados, empezamos a ver esa desinformación pura y dura de campañas montadas en Internet, pero la pandemia hace que se crucen 2 grupos. La desinformación organizada y los conspiranoicos, que ya hacen desinformación organizada. Y además hace que de repente todo el mundo esté mucho rato en Internet y que esos grupos crezcan.
Y a partir de ahí, lo que hemos ido viendo es que cuando ocurren cosas como la Dana, los conspiranoicos por un lado y los desinformadores profesionales organizados con objetivos políticos por otro, se unen para apoyarse en lo que están intentando conseguir de un lado y de otro. Sí, que uno podría pensar que tiene que ver el movimiento antivacunas con la invasión de Ucrania. Pero vamos, eso lo he sufrido yo como lo habréis sufrido vosotros. Eran las mismas cuentas. Eran las mismas cuentas. Las que atacaban periodistas durante la pandemia, que dábamos información de salud pública y de las vacunas, los mismos que luego volvían a atacar a periodistas cuando se denunciaba la invasión de Putin. Nosotros analizamos creo que recordar que eran los 10 grupos de Telegram que más desinformación distribuyeron durante la pandemia, y los 10, el día que empezó la invasión de Ucrania, de repente eran proputinistas. Los 10. Y esto, a su vez, puede sonar conspiranoico. Habrá quien nos acuse, quien nos acuse de conspiranoico. Sí, claro, ahora son los rusos. ¿Qué tienen que ver los rusos con el parking de Bonaire o con Paiporta? Pues es una pregunta súper interesante. ¿Qué tienen que ver los rusos? Bueno, a lo mejor no sabemos si tienen un objetivo concreto de hacer mover lo de Bonaire, pero desde luego que tienen una línea en todos los países de socavar a las instituciones. ¿Por qué esa red perfectamente identificada de, digamos, satélites del gobierno ruso y de las agencias públicas, por qué esa red mueve concretamente el bulo, por ejemplo, de la caravana de los reyes, diciendo que es de los reyes cuando no es? ¿Quién da esa orden? ¿Quién pone esas cuentas a funcionar? Claro. Es difícil saber exactamente quién y cómo y por qué motivo, pero la realidad es que se produjo. O sea, ¿por qué cogieron ese caos que decía Clara? Todo lo que sea debilitar las instituciones o la confianza funciona para quienes viven de desestabilizar esto que Putin, entre otros, llama Occidente. Pero déjame, Carlos, que te presente, porque, claro, ha aparecido aquí una voz poderosa y hay que descartar que seas un bot ruso. Por el acento no lo pareces. Carlos es Carlos Hernández Echevarría, que es adjunto a la Dirección Coordinador de Políticas Públicas y que además fuiste corresponsal en Estados Unidos, beca Fulbright y un montón de cosas más. O sea, que conoces cómo funcionan las campañas electorales en Estados Unidos y viste a Obama ganar las primarias y a Trump jurar el cargo. Para mí ese momento de la jura del cargo de Trump en el año 2016, que es el momento del despegue, cuando fake news pasa de ser algo que denuncia las noticias falsas a algo que ataca a los medios, ahí Trump es el maestro, porque hablábamos de Putin, pero... Bueno, es el que resignificó la palabra. Claro, Trump resignificó razón por la que todos dejamos de usarla. Pero esa foto, la imagen de cuánta gente hay en la explanada de Washington, ¿cómo se llama la explanada del Capitolio? El mall de Washington, en el delante mall, del obelisco. Para ver jurar a Trump, al primer Trump, el cargo de presidente de Estados Unidos, para mí es un antes y un después en lo que significa la desinformación y la mentira, la desconexión con la realidad. Porque acordaos que Trump tenía ese pique que hace 10 años nos parecía anecdótico y ahora sabemos que puede desencadenar una guerra mundial, de decir que él más. Que él más que Obama. Que él más que Obama, que era su pique de entonces, igual que ahora quiere el Premio Nobel de la Paz porque Obama ya lo tiene. Y las fotos eran inequívocas. En la toma de posesión de Obama había sido muchísimo más multitudinaria. Y la foto de la toma de posesión de Trump entonces no era tan popular como lo es ahora. No, había muchísima menos gente. Pero él aseguraba que había más. O sea, es la desconexión con la realidad, aunque lo vean tus propios ojos. La desvergüenza un poco también de la mentira. Exacto. Porque era una mentira absolutamente desconectada con la realidad. Y para ser un alto cargo de la administración de Obama, tenías que tragar y rendir pleitesía a eso que llaman hechos alternativos, que en realidad no es más que una mentira. Lo cuenta Anne Applebaum en un podcast magnífico de The Atlantic que se llama Autocracy, como su libro, y me parece que es verdad, que esa mentira como lealtad, esa mentiras incluso que estás viendo, que simplemente no nos permiten ver lo que es cierto y lo que no, porque es más importante la ideología o la lealtad, pertenecer a la tribu, y que te excluyan de la tribu da más miedo que te digan que estás mintiendo. El problema es que es una carrera hacia adelante que nunca acaba, ¿no? Porque yo lo vi un ejemplo muy bueno hace nada, ¿no? El famoso saludo nazi de Elon Musk, ¿no? Entonces, ves a un montón de gente muy inteligente intentando argumentar, intentando explicar que eso no es un saludo nazi, que estaba parando un taxi, que estaba haciendo no sé qué.
es la disonancia cognitiva esa, ¿no? De decir, si yo reconozco que es un saludo nazi, yo no puedo seguir apoyándole. Yo lo que prefiero es seguir apoyándole y no ver el saludo nazi. Y la mentira como provocación, porque eso forma parte de del propio modelo de negocio de las redes sociales, con Twitter convertido en X a la cabeza. Sería imposible entender el resultado de las elecciones electorales, en muchos países, pero en Estados Unidos, sin el papel que han jugado las redes sociales. Twitter en esta última, con toda la maquinaria de X y de Elon Musk apoyando a Trump cuando todavía eran amigos, y en la de 2016 con Facebook todavía jugando un papel bastante naif, aparentemente, con Mark Zuckerberg haciéndose el sorprendido porque su plataforma pudiera influir en los resultados electorales. Yo me temo de todas formas que esa frase que acabas de decir de es imposible explicar el resultado de unas elecciones sin las redes sociales va a ser la frase para cualquier elección que vivamos a partir de ahora. Claro. Va a ser así siempre. Le escuchaba esta mañana a María Ressa dando una conferencia en la que decía que lo que han hecho las redes sociales es permitir que el playbook autocrático pueda llegar muy rápido a cualquier sitio y que cualquiera sea capaz de ponerlo en marcha. El error fundamental es que las mentiras se propagan más en las redes sociales que los hechos. Esto es un estudio del MIT de 2018. Cuando las mentiras ganan a los hechos, todo se pone patas arriba. Y estamos un poco en ese punto. Hay una plantilla, ¿no?, que se va repitiendo. También en los bulos, porque el bulo de la mujer de Sarkozy o de Sánchez, o no sé cuántas primeras dramas más. Esa obsesión, porque tienen que ser un hombre, aunque hayan tenido 3 hijos, ¿no? Eso también son bulos que se repiten en todos los países donde la extrema derecha quiere desacreditar a algún primer ministro y además no tienen ninguna conexión aparente con la realidad, como la foto esta del molde. Da igual que no haya pruebas. No es como cuando el asesinato de Kennedy había que currarse una pista para decir no, esto en realidad era otro que disparaba, ¿no? Aquí no hace falta que haya ninguna conexión con la realidad. Si te metes lo suficiente, ¿no?, en ese relato, aparte todo, yo creo que hay una parte clave aquí que es como contarte todos lo que decíamos, ¿no?, las instituciones o los mediadores tradicionales, no te fíes, pero no te fíes no ya de los medios de comunicación. Esto no te lo contarán los medios. Exacto. Pero ya si te fijas, no solo los medios, es tu médico de cabecera también está metido en esto, y tu farmacéutico, y cualquier figura todos un poco de autoridad. Todos estamos en una gran conspiración. O sea, fíjate de mí, porque lo que decíamos antes de la Dana, porque a mí me parece muy curioso, lo hemos hablado desde el punto de vista del discurso, pero también es una cuestión de dinero. Hay uno ahí que te dice, Cruz Roja, son unos sinvergüenzas, hacen esto y hacen lo otro. Dona aquí abajo, que yo lo voy a repartir. Yo sé en qué se gasta el dinero Cruz Roja, pero yo, ese señor que tiene allá abajo un PayPal, yo no sé en qué se lo gasta. No te fíes del rey, pero mándame pero a mí, mándame el dinero a esta cuenta bancaria. Yo creo que hay una competición, ¿y funciona? Claro, por destruir un poco esos mediadores, pero por supuesto no para que no haya mediadores, para que el mediador sea yo, ¿no? Que es un poco lo que les interesa a todas estas figuras. Y esta evolución de las redes sociales que decía Clara, claro, cada vez tienen un papel más importante en nuestras vidas, aunque nos hemos ido un poco cayendo del guindo en estos últimos 15 años de ser agentes del bien y democratizadores, como cuando la primavera árabe, vendían, ¿no? Sí, en 2011 esta era es la plaza en la que todo el mundo puede hablar. Claro, del periodismo ciudadano y que todo el mundo tenga voz, a saber que pueden ser redes de desinformación muy, muy manipulable. En el libro que ha escrito esta ex empleada de Facebook, Sarah Wynne Williams, Los irresponsables, lo estaba leyendo este fin de semana y me parece increíble el retrato que hace tanto de Mark Zuckerberg y los grandes magnates como niños de 14 años caprichosos que en realidad son incapaces de recordar llevar su pasaporte cuando tienen que hacer un viaje a una cumbre internacional con jefes de Estado. También lo ingenuos que eran con el poder de la herramienta que tenían entre sus manos. Bueno, los ingenuos que éramos todos, te diría, ¿eh? Sí, pero ellos... Pero ellos tenían 20 años. Tenían la herramienta hace 10, en 2015, que es cuando está basado el libro, que empiezan a narrar. En 2015 tomo la referencia, porque es cuando ya luego, después de las elecciones de Trump, ya no se puede negar. Hay que aceptar la preponderancia como papel político. Pero ahora que el discurso de la libertad de expresión se ha agitado mucho desde este sector para justificar que no puede haber verificadores de las redes, porque eso sería censura. Me parecía muy interesante volver a cómo en 2015, cuando todavía era un poco más salvaje oeste todavía,
y la ingenuidad podía servir de coartada. Hay casos que relata en el libro esta persona, que era la jefa de todas las relaciones políticas de la empresa, en los que cuando Rusia pide que se elimine todos los foros para convocar una manifestación que está haciendo Navalny en Rusia antes de que lo maten, Facebook no tiene ningún problema en eliminar esos foros porque si no saben que les cierran Facebook en Rusia. Pero cuando un juez brasileño pide información para una lucha contra el narcotráfico, entonces dicen que no pueden colaborar porque eso sería ir contra la política interna de la plataforma. Ha sido siempre muy arbitrario y coincidía siempre lo que era bueno para los negocios de la empresa. Sí, es verdad que ellos siempre dicen públicamente que les gusta aplicar las políticas a nivel global, pero luego nunca es verdad. Eso sigue pasando además a día de hoy. O sea, las reglas, digamos, en las democracias hay un discurso muy agresivo contra que se pueda regular de cualquier modo, pero bueno, en una autocracia que vengan y me lo digan, que si está en la ley, yo lo quito. Esto claro, sigue pasando a día de hoy y seguirá pasando probablemente siempre. Que ande Mark Zuckerberg dando lecciones de libertad de expresión cuando estaba dispuesto a someterse a cualquier cosa que dijera el Partido Comunista Chino o lo que el Kremlin pedía para silenciar a toda la oposición, que se jugaba la vida para poder movilizar a la opinión pública rusa cuando todavía era esto posible, creer en una democracia allí, no deja de ser sorprendente y que además funcione, porque hay mucha gente en Europa y en Estados Unidos que ha comprado este discurso. Esto es como adalid de la libertad de expresión. Yo creo que además hay que contarlo como lo que es, ¿no? Lo que él dice cuando dice que hay que cargarse a los verificadores y tal. No, lo que hacen los verificadores, eso es la libertad de expresión. Lo que tú no quieres ahora es que tú le lleves la contraria al presidente de Estados Unidos, a sus acólitos. Pero es muy complicado, ¿no, Carlos? Decidir qué tiene derecho a circular y qué no. Es que no claro, hacen eso los verificadores. Es que ese es el tema. Es que precisamente en el programa de Meta, que se ha acusado mucho de censores a los verificadores... Bueno, lo ha hecho Zuckerberg él mismo. Los verificadores no hacíamos eso. Y no lo hacemos. El programa de verificación sigue funcionando en España. Sí, se cerró en Estados Unidos, pero aquí todavía Exacto. Seguís haciendo Por verificación para Facebook. Un saludo a Zuckerberg que nos estará escuchando. Por ahora. Entonces, lo que nosotros hacemos en la plataforma es buscar la desinformación, escribir un artículo que explica por qué eso es falso y avisar a Meta. Esto es mentira, este es el artículo. Y ahí Meta hace 3 cosas. O por lo menos dice que hace 3 cosas, si no el problema lo siguen teniendo ellos. 1, avisa a toda la gente que ha interaccionado con ese contenido y le dice, ojo, cuidado, que esto que leíste el otro día hay un verificador independiente que dice que es mentira. 2, no promociona que eso se vea más y más. Le reduce la visibilidad, pero sigue estando visible, se sigue pudiendo acceder. Todo el mundo está ahí. Y 3, si tú te dedicas a comprarle publicidad a Meta para que se vean más tus bulos, pues Meta te dice, no, mira, no te voy a dejar que me sigas pagando para que yo enseñe más mentiras. El mayor anunciante de Facebook en 2015 fue la campaña de Donald Trump. Porque hay una cosa que creo que también es importante cuando hablamos de libertad de expresión y libertades políticas, que todos deberíamos tener claro, que es que el programa de verificación de Facebook, a pesar de que los verificadores hemos peleado durante años para que cambie, no permite verificar a políticos. Pero si me parece que era un informe de Reuters que veía hace poco, el del Instituto Reuters, que decía que los mayores difusores de bulos son los políticos. Son los políticos. La desinformación viene de arriba, que decía Rasmus Kleis, que era el antiguo director del Reuters Institute. Porque una y otra vez ves eso, que efectivamente la desinformación viene de arriba. Es que eso es otra cosa que también tenemos que pensar, que muchas veces decimos... es que hay que verificar más directamente a los políticos porque tienen la responsabilidad, ¿no? Yo creo que las campañas políticas han cambiado mucho y que las campañas políticas ahora no se hacen tanto con el candidato diciendo la mentira, sino en Estados Unidos con las PAC y en España con grupos de influencia e interés promoviendo esas narrativas falsas que apuntala luego con propuestas políticas el candidato. O sea, que no... Hay mucho debate sobre si hay que verificar más o menos a los políticos y yo creo que hay que prestarle atención al entorno. La narrativa, eso que llamabas la narrativa, ¿no? En el que se desarrollan esas campañas políticas, porque muchas veces el político no dice el bulo, pero la campaña que le acompaña, los tertulianos que están un poco en la cuerda, claro, pero es que todo forma parte de eso también, todo eso es la campaña política. Claro. La frase favorita de Trump, ¿no? Él cuando dice, many people are saying, ¿no? Como mucha gente dice, no, yo lo he leído, yo lo cuento, lo vemos también en España, no, yo eso no lo digo, yo lo leí aquí.
o lo compartí en un tuit de otro, ellos pues, se pueden quitar de la responsabilidad, ¿no? O hacerse los tontos si lo quieres ver así, pero existe un ecosistema... poniendo una denuncia con algo que se ha publicado. Este verano vivimos con Torre Pacheco un claro ejemplo. Bueno, también entiendo que había los incendios como fuente también infinita de bulos que han circulado, ahora lo hablamos si queréis. Pero el tema de Torre Pacheco, ahora que hablábamos de campañas políticas, entiendo que ha sido también un ejemplo de narrativas que se repiten, porque eso ya había pasado en Francia, lo de buscar un lugar con mucha inmigración para vincular delincuencia a inmigración y tratar de prender la mecha. No funcionó en Torre Pacheco, pero... Bueno, no funcionó. No funcionó, pero... Hizo mucho ruido. Sí, bueno, llegó mucha gente con palos a perseguir a todo aquel que tuviera aspecto musulmán, pero la gente de aspecto musulmán no salió a la calle con palos, que era, entiendo, lo que estaban buscando. Y muchos vecinos de Torre Pacheco fueron los primeros en salir a decir, oye, vamos a tomarnos esto con calma, ¿no? Nosotros lo hemos visto, pero esto cuánto, decenas, cientos de veces quizás, hay gente, y hay que decirlo así, que no se va a acabar contenta hasta que alguien no se muera. Es que esto es así. O sea, hemos visto en el salto de la valla masivo que hubo en Ceuta o en Melilla hace como 2 o 3 años, la persona que ese día se sienta a coger un vídeo viejo y hacer circular que le han prendido fuego a una iglesia o a la catedral de la ciudad, que están asaltando colegios, que ha habido una oleada de violaciones, y todo eso es mentira. Quien lo hace eso, a lo mejor hay alguien que de buena fe lo replica porque todo eso es cierto, pero el que lo crea, esa persona quiere que haya violencia y quiere que haya muertos, no quiere otra cosa. O sea, esa persona es perfectamente consciente de lo que está haciendo en el momento que lo está haciendo. Por recordar el caso de Torre Pacheco, el hombre al que habían dado una paliza, que era un vecino de Torre Pacheco, luego se supo que ese vídeo, que fue el que se hizo viral, los agresores no eran... eran 2 españoles que habían agredido a un... Y el vídeo era de una persona de un sin techo que estaba en Almería, que ni siquiera estaba en Torre Pacheco. Homosexual que le agredieron por ser homosexual. Que no le agredieron por otra cosa y estaba en otro lugar. Hubo 2 cosas, yo creo, o sea, 2 desinformaciones que hicieron explotar Torre Pacheco. Una fue eso, poner en circulación el supuesto vídeo de la agresión que no era. Y la segunda fue una ficha interna de la Guardia Civil con la cara de 5 hombres marroquíes con sus DNIs, con las matrículas de sus coches, con sus fotos y sus nombres, diciendo que eran los 5 que les habían agredido. Eso no era de ese momento, de esa operación policial, era de una operación policial de meses antes, pero se puso en circulación como si fuese de ese momento. Y esas 2 cosas son las que hicieron prender Torre Pacheco. Y le acabaron dando la paliza a un muchacho de 15 años, español, de padre marroquí, madre vasca, que pasaba por ahí, que era vecino de Torre Pacheco y que salió a manifestarse en contra de la violencia. Sí. Yo creo que hay una cosa que creo que tenemos que tener presente también, que es, uno, es verdad que a ese señor de Torre Pacheco le dio una paliza un grupo de inmigrantes, y eso muchas veces cuando hablamos de las desinformaciones que circulan, hay gente que nos echa en cara, bueno, pero es que lo que no contáis es como, no, sí, eso pasó. Todo lo que después ocurrió, toda la oleada de violencia tuvo que ver con las desinformaciones, no con la paliza que le pegaron a ese hombre. Lo que hizo que eso se avivase, ¿no? Con la creación de otros casos. ¿Tú te acuerdas esos días que vimos en otros municipios? Sí, aquí también han dado una paliza, esta es la foto. Era un señor que se había caído borracho, es que sí. Había un interés claro de mucha gente de que esto no solo prendiera la mecha en Torre Pacheco, sino que prendiera, si podía ser un verano de disturbios como el que hubo en Inglaterra hace 2 veranos, pues fantástico, mejor todavía. Claro, eso en lo de Inglaterra también se parecía. Es lo que habláis de las narrativas que se repiten, como la mujer de Sarkozy, para entendernos. Que, muchas veces vemos los bulos aislados, pues eso, los casos que estamos contando ahora que son bulos aislados, pero yo creo que la manera más interesante de entender la desinformación es explorarlo desde las narrativas. Y efectivamente las narrativas son más amplias, las narrativas son internacionales, es la misma aquí que en Brasil que en Estados Unidos. Cambian algunas cosas, pero la narrativa es la misma. Los inmigrantes son unos criminales que vienen a violar a nuestras mujeres y a atacar a nuestros mayores y a quitarnos los recursos. Se está modificando el clima con tecnología HARP, en realidad no es cambio climático, sino determinados países que están intentando modificar nuestro clima para que nuestros cultivos no crezcan y, en este caso, Marruecos gane versus la Unión Europea. Son las mismas narrativas. Marruecos ha provocado la tormenta de la Dana. Yo no me quito eso de la cabeza como una cosa muy loca. Marruecos ha provocado la Dana para arruinar los cultivos valencianos y poder meter ellos sus cultivos
y sus naranjas. Clara, quiero preguntarte también, porque me parece fascinante, cómo todo esto que estamos contando, que ya viene de 2015 y se ha acelerado, cobra otra dimensión increíble con la inteligencia artificial. Ahora hablamos de eso, pero antes contadme cuáles son los bulos más locos y también ¿Locos dañinos. divertidos o locos malos? Podéis elegir cada uno el que prefiráis. Yo cuento el loco divertido y tú el loco malo. Yo ya sé cuál vas a contar. Tenéis tanto donde elegir. El bulo loco, es que a mí me encanta, porque además es un bulo internacional. Ha circulado en España, pero ha circulado en el resto de países. Es una foto de un perro con una loncha de jamón york en los ojos que te dicen que tiene cáncer y que tienes que darle a me gusta para que le puedan curar. Es evidente que es una loncha de jamón york. Evidente. ¿Y qué se supone que tiene que ser? Me encanta. Nada, es un perro, una loncha de jamón york, pero te dicen que es un tumor, sí, y entonces la gente deja muchísimos comentarios de cariño para el perro, hay gente que entra en la broma, pero hay un montón de gente que no. Eso es ir en contra de la gente con presbicia y me parece jugar sucio. Y ha circulado, de verdad, en todos los países, es el típico bulo al que recurrimos los fact-checkers, porque además es un bulo de cuando la desinformación en Internet todavía era así, un perro con una loncha de jamón york. Ya no es así. Y eso se pone en circulación para llevarte un me gusta y viralizar un poco, subir un poco el engagement de la cuenta. Madre mía, hay tanto donde elegir. A mí me gusta uno que tiene final feliz, que me pone de buen humor, que es un comerciante chino de Totana, al principio de la pandemia. Es que es maravilloso este señor, se llama Jackie. Bueno, pues ahí tiene un vecino que, por motivos increíbles, en los chats con sus amigos en Totana, al principio de la pandemia les dice: no vayáis al comercio de Jackie porque su mujer se ha contagiado en Wuhan y entonces te pones en peligro. De hecho, no vayáis a ningún comercio chino de Totana. Bueno, pues Jackie, de algún modo, mientras se le arruina la tienda, consigue rastrear quién es este vecino, lo arrastra delante de la televisión local y hacen un vídeo absolutamente maravilloso que podéis encontrar. Pedir perdón a Jackie, pedir perdón a todos los chinos, a todos los comercios chinos de la tienda de Totana. En el que el vecino, pasando el peor rato de su vida, se disculpa delante de Jackie, delante de todos los medios locales de Totana. Ha sido un comentario falso, ha y sido él una dice: noticia yo me he falsa por mi inventado parte, esta fake news. y una noticia que yo no quería con esta noticia perjudicar absolutamente. No he querido hacer daño a nadie, y se le ve a Jackie súper cabreado, como pues para no haber querido hacer daño. Y es maravilloso, pero también te muestra la limitación de esto. Esto me recuerda a la escena de Annie Hall en la que Woody Allen coge a Marshall McLuhan en la cola del cine. No dice esto. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So yeah, just let me come over here a second. Oh, Tell him. I heard what you were saying. You know nothing of my work. You mean my whole fallacy is wrong. How you ever got to teach a course in anything is si el mundo fuera así, en realidad. Si fuera así, pero ¿cuántos Jackies pueden coger del pescuezo al que ha distribuido el bulo y llevarle ahí? Eso es, a escala global, es imposible. Yo tengo dos favoritos de toda la desinformación, la narrativa estadounidense trumpista y cómo ha ido enloqueciéndose todo. Seguro que habéis visto el documental que hay en HBO, After Truth, que cuenta pues desde cómo surge cuando en la famosa pizzería, el Comet Ping Pong de Washington, entrevistan al dueño y él está contando cómo no da importancia que estén circulando por Reddit y por otros lugares la idea de que en su parte de abajo están violando niños. Hillary Clinton y John Podesta, porque mientras tienen la campaña electoral pues pasan por ahí a sodomizar criaturas. Y ves las imágenes de la pizzería y es un lugar absolutamente familiar, lleno de familias jugando al ping-pong, comiendo pizza, muy luminoso. Y él no le daba ninguna importancia a esto hasta que apareció un tipo que venía de Carolina del Norte, Edgar Welch, con un fusil para liberarlos. Para liberar a los niños, porque había visto en Internet que ahí estaban, y claro, él no iba a quedarse escribiendo mensajitos en Internet si alguien estaba maltratando y asesinando a niños inocentes. Si lo que hizo este hombre no era tan descabellado, pensó que los iba a salvar. Bueno, es que la gente que se cree los bulos en realidad también es una víctima. Totalmente, en este caso queda clarísimo. El tal Edgar Welch llegaba, él solo se iba grabando en el coche explicando lo que iba a hacer. Iba a liberar a los niños que estaban en ese sótano. Y cuando llegó, claro, todos los empleados, todas las familias que estaban allí comiendo pizza se fueron corriendo. Él no tuvo ningún inconveniente porque, claro, no iba contra ellos. Le dejaron revisar todo, fuera le esperaba la policía y cuando comprobó que el local estaba vacío salió y ya lo detuvieron.
making sure there's nothing there regarding what? Pedophile ring. Regarding what? Pedophile ring. Pero es muy curioso lo que le dice a la policía cuando sale. Dice, no, está ahí, no había nada de esto esta vez. Claro, y un policía dice, ¿qué dice? Y el otro dice, habla del Pizzagate. Un policía sabía perfectamente de qué iba aquello mientras lo estaban esposando y el otro le parecía marciano. Pero me hace mucha gracia que él diga como, ojo, pues en este local no, pero esto no quiere decir que yo no crea que hay una cábala de dirigentes demócratas que bebe sangre de niños que violan. No. Es que solo que aquí no, que se hablan en otro bar. Es que esto pasa, en los años 50 se hace una investigación sobre los ovnis y unos tíos ponen como unos estudiantes de doctorado en una secta milenarista con la idea un poco de decir, bueno, cuando el día que el chamán jefe de la secta ha dicho que se acaba el mundo este día, cuando no se acabe, a ver cómo reacciona la secta, ¿no? Como un trabajo de campo. Pues esto es lo que documentan, es como llega ese día, no acaba el mundo, no llega el platillo volante, y ellos lo que hacen es decir, bueno, ¿cómo reacciona la gente de la secta? Pues la mayoría de la gente de la secta sigue en la secta. No ha acabado el mundo. Le pongan otro deadline. Los decepcionados son una minoría. Los decepcionados que dicen, nos ha engañado el maestro, esto era todo mentira. Esa gente es una minoría. La gran mayoría de la gente en una situación así prefiere seguir creyendo. Y ahora les ha dicho el maestro que no es ahora, que es el miércoles. Pues es como lo de la predicción maya del fin del mundo. Pues no se acabó en el año 2000, vamos a ver en 2050. Vamos a ver. ¿Y algo tan loco como esto ha pasado en España? Bueno, el Bar España. El Bar España. La gran teoría de la conspiración. Eso es como el Pizzagate, pero versión... Sí, pero en un bar de Castellón. Ay, yo quiero... No sé cuál es el Bar España. Esta no me la sé yo. Pues ahí hay, a grandes rasgos... Veo a Clara echarse las manos a la cara. Es que no pensé que fuéramos a hablar del Bar España. No estoy en estos foros, entiéndeme. Estoy preparada para esto. Esto tiene Es un bar de tiempo. Castellón en el que se prostituye a menores. Y hay una serie de élites... Entre ellas políticas. Que van ahí... Y es un sitio donde se hacen sacrificios de niños. Y el gobierno no hace nada, sabiendo que el Bar España existe. Entiendo que porque todo es mentira, ¿no? Está bastante documentado que no es verdad. Que no es verdad. Pero existe el Bar España. No, ahora tengo muchísimas ganas de ir. Creo que ya no existirá. Pero esto cuándo ha sido. Esto es previo a Internet. Esto es de antes de Internet. Exactamente, pero si en España o sea, nos que el creímos... Pizzagate nació en Castellón. Probablemente. Ese es el titular. Exactamente. Si nos creímos que sorpresa le habían ido a Ricky Martin encerrado en un armario a comerle el no sé qué con un perro, o sea, no quiero dar ya más detalles, pero que si en España antes de Internet se creyó esto, se viralizaban cosas, eso sí que es fascinante. ¿Cómo podían viralizarse antes de Internet estas cosas? Sí. ¿Y cuánta 1997 empieza la conspiración del Bar España. Todo esto, antes de Internet, ya encontraba sus caminitos. O sea. Y entonces es cuando llega 2025, una nueva dimensión de la desinformación, que es pues ya los resúmenes y la IA a la que ya le consultamos las cosas como si fuera el oráculo de Delfos 8.0. Nosotros llevamos muchos años diciendo que la gente tiene que reaprender a consumir información, ¿no? Porque pues cuando hemos pasado de esas anclas informativas que nos permitían saber lo que era real y lo que no, pues yo escucho los pitos de la radio y sé que ahí viene información. Veo la cabecera del telediario y sé que ahí viene desinformación. Toco el papel de periódico y sé que ahí hay información y en otra cosa hay otra cosa. Nosotros siempre decimos, aquí no hay anclas y entonces hay que reaprender a consumir. En el móvil no hay anclas y hay que reaprender a consumir. Claro, estamos en un punto más. Porque en el momento en el que creemos que los chats de IA generativa son como el buscador de Google. O sea, esto que buscas en Google, por ejemplo, Bar España, y te sale un resumen, ya no vas a ninguna página web, sino te sale el resumencito que ha generado la IA de Google. Pero ya no me refiero solamente a eso, es que estamos empezando a ver un montón de estudios que dicen que la gente de menos de 30 años solo le pregunta a ChatGPT. Es que no va al buscador de Google, va a ChatGPT y le dice, hola ChatGPT, no sé qué. Y se queda con la respuesta que le da ChatGPT. Y eso va a ser cada vez más así. ¿A quién voto estas elecciones? Porque es más cómodo. Lo que estamos empezando a ver es que, claro, las respuestas de las ideas generativas no siempre son correctas. Las ideas generativas funcionan por probabilidad. Tienen que dar la respuesta más probable, que no tiene por qué ser la respuesta correcta. E imagino que hay una carrera para manipularlas, metiendo un montón de contenido falso, cada uno barriendo para Lo hay. Rusia está cada vez generando más contenidos para efectivamente trufar las LLMs en todos los idiomas, pero lo estamos viendo en España y lo estamos viendo en las lenguas cooficiales españolas también.
Y luego hay que tener en cuenta eso, que como es la respuesta más probable pero no la correcta, y que además los chats funcionan con la idea de que siempre te tienen que contestar, siempre van a intentar darte una respuesta. Y hemos visto verdaderas marcianadas. Aparte de las alucinaciones que tienen a veces, nosotros hemos llegado a ver que tú le preguntas sobre si algo es verdad o no y se inventa un link de un supuesto artículo de Maldita que no existe para decirte que no es verdad. Pero es para complacerte, Clara. Claro. Es para no darte el disgusto de no haberlo encontrado. Pero es tremendo y creo que la población todavía no es muy consciente de eso, y entonces en ese reaprender, si ya íbamos tarde con lo de reaprender a consumir información en el móvil, imagínate ahora con los chats de IA generativa. Pero Google, por ejemplo, porque yo entiendo que hay cosas que a lo mejor son menos sensibles, ¿no? Pero Google o cualquiera de estas empresas que están cogiendo mercado, les interesa que tú te quedes ahí para todo. Porque si no, no tiene explicación que cuando tú le vas a ChatGPT y le preguntas, tengo un tumor, estadio no sé qué, ¿qué puedo comer para curarme? No tiene ningún sentido que no haya habido un ingeniero que se le haya ocurrido poner ahí, ¿no? Lo que te tiene que decir el modelo es, ve a ver a un médico. Pues esto no pasa, ¿no? Y a mí esto me preocupa muchísimo, porque hay una carrera para que tú le preguntes todo, aunque el modelo no sepa la respuesta, que, como dice Clara, luego a lo mejor alucina, te da la respuesta incorrecta, pero es que esa incapacidad de decir, mira, yo es que de esto no entiendo, mejor habla con un profesional, es que no está ahí. La verdadera innovación de la IA sería que fuera capaz de decirnos, no lo sé. No lo sé. Pero no sabe lo que no sabe. Tampoco, porque a lo mejor está entrenada, eso lo vemos nosotros muchísimo. Todos los artículos científicos, por ejemplo, o todos los artículos del Confi, no todos, pero muchos, tienen un paywall para suscriptores. Entonces ahí no se van a entrenar las IAs, no pueden. Van a aprenderlo todo en el contenido abierto. Que no es el premium, precisamente. No es el premium, precisamente, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces ahí hay una gran... La desinformación siempre va a ser gratuita, siempre va a estar ahí. Y lo que va a ser caro y difícil de obtener muchas veces es la información, cada vez más. Soluciones, entonces. Venga, ¿cuál es el antídoto? Es los TEDx de la desinformación. ¿Cable rojo o cable azul? Empezamos por Policy. Venga, yo creo que sí. Si me lo vendéis así, es... No, pero es que yo creo... Es súper sexy la Policy. Fíjate, pues es que te voy a decir que es muy sexy. Porque te voy a decir que, decimos, Mark Zuckerberg, es que él no piensa, no quiere que le regulen, pero ¿tú te crees que a los magnates del ferrocarril del siglo XIX quería que lo regularan? Claro que no, querían hacer más ferrocarril y que fuera más rápido. Y si morían 1000 obreros, pues es que en nombre de la innovación, en nombre del progreso, entonces ¿qué hizo la sociedad? Dijo, bueno, es que usted no quiere que le regule, pero lamentablemente yo tengo un bien mayor en mente, ¿no? Entonces ahí es donde entran que los que tienen más responsabilidad tengan que poner más carne en el asador para que esos sean espacios seguros. Es que no estamos diciendo nada loco, que el director del Confidencial le meten una querella si publica algo falso. Yo no creo que el jefe de Facebook tenga que responder de todo lo que yo escribo en Facebook, porque sería imposible. Para empezar, se tenía que leer todo lo que publican. Pero bueno, que tiene que tener un poquito más de responsabilidad de la que tiene ahora, pues desde luego que sí, una responsabilidad a lo mejor de dejar que la gente se lleve la contraria y ponga esas advertencias que todavía se ponen de... Es que esto... Compártelo si quieres, pero aquí hay un señor que es Maldita que dice que es mentira. Sobre todo cuando son delitos en el país en el que está, como por ejemplo el delito de odio o el de incitación a la violencia. No, para empezar, ahí tiene un deber legal. Lo que pasa es que la desinformación... Se lo pasan por el forro de Internet. En buena parte. La verdad es que la desinformación en la mayoría de los casos no es ilegal. Es una cuestión de que tú te beneficiarías de saber que hay otro punto de vista más que se deba borrar. De hecho, nosotros, salvo para cosas como timos o algo así, pues, nunca realmente querríamos, casi nunca, que se borrara la desinformación. Lo que nos gustaría es que la gente pudiera ver un punto de vista alternativo. La mayor parte de mensajes que recibís en el número de Maldita de Telebulo, 644229319, son cosas personales que le preocupan a la gente de que les han intentado timar. ¿Son cuestiones políticas? No te diría hay una mayor parte de tal, está todo muy repartido. Hay mucho timo, porque es verdad que lo vemos como uno de los grandes problemas que también afecta mucho. Lo que te afecta al bolsillo, ¿no? Le tiras enseguida. Pero hay mucha desinformación política, entendiendo la política en sentido amplio. No Pedro Sánchez ha dicho tal, sino pues eso, un supuesto titular de una política que se está aplicando en Andalucía que es perjudicial y que está beneficiando a X colectivo, un poco de todo. Mucha cadena de WhatsApp, que es que la gente realmente, o sea, pensamos que
y nos pasa mucho a los periodistas, además, pensamos que la gente configura su dieta informativa a partir de los artículos que nosotros escribimos, pero no es así. La gente configura su dieta informativa a partir del vídeo que ve en TikTok, de la cadena que le manda a su prima y de una captura de un párrafo de una noticia que ha circulado en el grupo de chat de padres. Y eso es la dieta informativa de la gente que trabaja 12 horas al día y que no está para sentarse a leerse de pe a pa nuestro periódico. ¿Qué podría salir mal? Claro. ¿Y alguna otra solución, Clara? Sí, yo creo que la idea esa de reeducarnos los adultos, pero evidentemente de meter la alfabetización mediática, la cultura crítica en los coles es necesario. Tenemos un gobierno que lleva 6 años prometiendo que lo va a hacer y no lo ha hecho. Vamos muy tarde para enseñarle a las generaciones más jóvenes los peligros de Internet y cómo usar Internet bien. Y luego yo creo que hace falta muchísima más responsabilidad por parte de todos, de los ciudadanos cuando elegimos cómo conformar esa dieta, pero no quiero poner, o sea, creo que el foco no hay que ponerlo en los ciudadanos, de los políticos y de lo que nos cuentan y de lo que no nos cuentan y cómo se hacen las campañas. Creo que hay que adquirir, no vamos a pedir un pacto de Estado en este país porque ¿para qué? Pero tiene que haber cierto compromiso con la verdad y si no lo hay, tenemos que estar denunciándolo en el día a día. Y yo creo que tenemos que empezar a señalar más a los que mienten. Con el dedo. Y luego también a lo mejor hay que decirle a José Luis que eso que va a reenviar, si no sabes si es verdad. Esa es la responsabilidad efectivamente de las personitas, pero insisto, no creo que solamente sea una cuestión de que reenviemos. Estamos hablando de que existe una industria de la desinformación y eso significa que es como si vamos a parar el cambio climático tú y yo por dejar de ir en coche a los sitios. Pues esa es parte de nuestra responsabilidad. Pero, el cambio climático, que me he leído yo en internet, que esto del cambio climático, vete a saber. Claro. Bueno, chicos, pues de verdad que muchísimas gracias por darnos unas cuantas claves para desactivar esas minas que nos vamos encontrando en la pantalla y que nos la están colando todo el rato, aunque nos creamos más listos, aunque nos creamos más listos que nadie. A mí eso no me pasa nunca, dice la A mí me pasa. A mí me gustaría que la gente se quede con una cosa, Marta, que es, no estamos hablando de los bulitos que te reenvían y que tú no te lo crees y no pasa nada. Estamos hablando de que... No es la herencia de la abuela nigeriana. No es la herencia del príncipe nigeriano, efectivamente. Estamos hablando de que la sociedad en la que vivimos tal y como la conocemos está cambiando. Y está cambiando en parte por la desinformación. De verdad, Clara, que a mí esta es una de mis grandes obsesiones, que para eso tenemos pausa. Fundamentalmente, Ana lo sabe, porque este rato de terapia que me ahorro. Pero de verdad que el que vayamos cada vez más a ciegas sin saber qué es verdad, qué es mentira, dónde está la realidad. Y lo que es peor, empezar a dudar hasta que exista. Que creo que más peligroso que creerse muchos bulos es no creerse lo que está pasando de verdad. Y esto nos está empezando a pasar, por eso hemos venido a suplicar esta ayuda, que yo espero que haya servido, al menos ya sabemos que hay un teléfono aquí del equipo A de los bulos, y oye, el que dude, pues que os escriba y seguro que le podéis ayudar. Claro, haremos lo posible. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita. Que destacar aquí también la colaboración por parte de Marruecos con sus radares para empujar esas corrientes, esas nubes hacia arriba. De hecho, no es ninguna coincidencia que días antes de la tragedia ya hubieran inquietudes por los supuestos experimentos de Marruecos con ingeniería climática. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.